Amigos, hola parvulitos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hace tiempo que quería hacer este tipo de videos, pero la verdad es que no sé bien cómo abordarlos, porque no sé. La idea es como hablar de cosas que de pronto en el stream o así, no, de pronto no se presta tanto. O las conversaciones no llevan para allá, no sé, mil cosas. Pero quizás si tú eres un peque, eres un parvulito de los chiquitos, quizás este video no es para ti porque no van a haber grandes transiciones, memes, efectos de sonido y explosiones y videojuegos. Es un poco más sencillo, es solamente platicar. Así que puedes ir a ver otro video, puedes ir a ver mis videitos en TikTok, no sé, o verme en stream. Seguramente en este momento estoy en stream, no sé. Pero puedes ir a ver otro video. Pero para quienes nos quedamos, pues quería hacer este espacio en el que pudiéramos platicar de cosas. Simplemente así, platicar de cosas y hacer monitos. De hecho, se iba a llamar palomas, se iba a poner ahí palomas, iba a dibujar palomas. Pero pues las palomas son pollos, no sé. Y era palomas porque un tiempo en mi vida me dieron, no sé si miedo, pero más bien era como repulsión las palomas. Y más que las palomas, es esa textura que tienen, que es como aceitosa en las plumas. Como ese efecto que dan sus plumas, como que reflejan la luz y se ve como aceitoso, como morado, como verde, no sé, se ve muy raro. Me daba, como digo, más que miedo, como repulsión. Y también en esa misma etapa de mi vida le tenía mucho miedo a una ventana. Ahora, era una ventana en específico, ni siquiera sé por qué le tenía miedo, o sea, simplemente le daba miedo esa ventana. No era que hubiera visto algo ahí, uy, me hubiera gustado ver un fantasma ahí, pero no vi nada ahí. No era que me diera miedo la ventana de noche, no era, no sé, simplemente esa ventana me daba miedo. Y a veces sucede que justo como en esa etapa de la vida que le tienes, o que yo le tenía miedo a algo, pero siempre nuestra vida está llena de etapas en las que le tenemos miedo a cosas. Y el miedo va evolucionando como vamos evolucionando nosotros o como vamos creciendo. No le tienes miedo a lo mismo ahora que a lo que le tenías miedo cuando tenías 5 años, 6 años, 10 años, 15 años o no sé. Como que va evolucionando. En esa etapa le tenía miedo a las palomas y a esa ventana, pero no sé, con el tiempo vamos creciendo y parece que nuestros temores van volviéndose, ya sabes, como no, pues ya más grande le tengo miedo a cosas más racionales, le tengo miedo a iniciar una conversación en la calle, le tengo miedo a iniciar a aprender un idioma, le tengo miedo a aprender a cocinar, a aprender a practicar un deporte, a aprender a tocar un instrumento, tengo miedo de, no sé, a veces de cosas súper sencillas, te tengo miedo de decirle a una persona que la quiero, porque vaya a pensar que es algo romántico, tengo miedo de decirle a una persona que le extraño, porque vaya a pensar, ¿sabes? Se vuelven, no sé, ese tipo de ideas. Y a veces dejamos de lado cosas bonitas, supongo yo, como decirle a alguien que lo quieres o que lo extrañas, o que te gusta como es, o que te cae bien. Incluso no solamente a amigos, a veces hasta a familiares. No les dices que los extrañas, o no les dices que los quieres, o no les dices que los aprecias. Seguramente nunca le has dicho a tu hermano o a esa persona con la que creciste, no sé, hermano, primo, hermana, nunca le has dicho que te cae bien, que te agrada. Y no sé, tenemos a veces miedos que parecen un poco más racionales, pero a veces deconstruyendo como ese miedo que tenemos, a veces no es tan racional. Tener miedo a iniciar a aprender un idioma porque quizás no es para ti, tener miedo a tocar un instrumento, aprender a tocar un instrumento porque quizás no tienes las habilidades o el talento, tener miedo a comenzar a cocinar si es que no has comenzado a cocinar o porque sientes que no es para ti, porque lo vas a arruinar, porque vas a echar a perder los ingredientes, porque vas a quemar algo. A veces si lo aterrizas, si lo deconstruyes, no tiene más sentido que tenerle miedo a una paloma o a una ventana. Realmente, si echas a perder algo en la cocina, pues se echa a perder, no pasa nada. En el peor de los casos lo desechas. En el mejor de los casos, bueno, no lo necesitas desechar, simplemente pues no va a tener el mejor sabor, pero aún así lo puedes comer. Si entras a estudiar un idioma y te das cuenta que no es para ti o que no estás aprendiendo, quizás no es que no tengas el talento, sino que quizás aprender ese idioma de esa manera no es la mejor manera en que tú tienes para aprender. Si empiezas a tocar un instrumento y te das cuenta que te cuesta trabajo, a veces solamente es cuestión de permitirte practicar un poco más, de no ser tan duro y no en tu primera semana
convertirte en el mejor guitarrista y ser conocido como la joven promesa de la música en México o del país que sea, ¿sabes? A veces permítete fallar, a veces permítete fracasar en cosas. No es necesario que seas el mejor en la primera semana, en el primer mes, en el primer año. Permítete iniciar, consiéntete y date cuenta de que tienes habilidades, pero que quizás te comparas con personas que llevan más tiempo practicando esa cosa que tú quieres aprender. Y a veces somos demasiado duros con nosotros mismos. Y a veces más porque vemos a personas que dibujan muy bien, que tocan ese instrumento muy bien, que hablan ese idioma muy bien y parece que se les da de manera natural. A mí muchas veces me han dicho que tengo mucho talento para dibujar. Yo no creo tener talento para dibujar. No creo ser ni siquiera bueno dibujando. Y tampoco nunca me he permitido como tal estudiar como la disciplina o el arte que implica el ser un buen dibujante. Me gusta hacer monos, es algo que disfruto. Y yo siempre digo que hago monos, me gusta hacer monitos. Más porque puedo plasmar una idea que tengo, una idea clara. Y creo que para lo que yo necesito o cómo me gusta expresarme haciendo dibujitos, no me gustaría estudiar quizás una disciplina un poco más elaborada como anatomía o empezarme a poner a practicar más, no sé, no es lo que necesito para lo que a mí me gusta hacer. A mí me gusta hacer monitos y estoy contento con eso. Y parece que soy talentoso, pero no simplemente un día desperté y dibujaba bien. Tampoco me he dedicado horas y horas al día para ser bueno dibujando. Simplemente cuando tengo tiempo me gusta dibujar. Es la cosa que me desestresa, es la cosa que me distrae, es la cosa que me gusta hacer. Ya que se relacione con cosas que hago de mi trabajo, bueno, ya es un pro. Pero simplemente un día inicié a hacerlo. Y no es algo que se me dé naturalmente y no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. Lo digo un poco como ejemplo porque quienes dicen que tengo talento a veces no ven el detrás que hay. Que de pronto quizás en las noches en lugar de ponerme a ver una película o a veces mientras veo una película me pongo a dibujar. A veces en lugar de ponerme a, no sé, a jugar videojuegos en la noche antes de dormir me pongo a dibujar. A veces en lugar de ponerme a hacer, no sé, cualquier otra cosa me pongo a dibujar. Porque es algo que me distrae, es algo que me desestresa, es algo que me gusta hacer, es algo que me divierte. Y a veces quizás viene de ahí esa cosa que parece que tengo talento. Y hay una frase que me gusta mucho y que a veces cuando me frustro en general, no con dibujar, con lo que sea, a veces esta frase me ayuda y dice que el trabajo duro le gana al talento. Y muchas veces es cierto porque vemos esas personas que parecen talentosas, que parecen que todo se les da muy bien. Y más por esta mentira que a veces vivimos de redes sociales en las que las personas son talentosas, las personas usan ropa aesthetic todo el tiempo y se ven geniales y toman fotos hermosas. A veces tenemos esa idea y nos frustramos y creemos que todos hacen las cosas mejor que nosotros, pero no nos damos cuenta y somos duros con nosotros mismos porque a veces simplemente son personas que le han dedicado un poco más de tiempo a editar ese video, a tomar esa foto, han dedicado tiempo a saber cómo armar un buen outfit o que se vea estético, que se vea bien. A veces somos duros con nosotros mismos y no nos permitimos acercarnos a esa cosa que quizás podría gustarnos, como la música, como el dibujo, como la cocina, no sé, hay mucho talento en todas partes. A veces simplemente no nos permitimos acercarnos a esas disciplinas, si le queremos llamar así. A veces te ha llamado la atención toda la vida poner uñas y jamás te acercas. A veces te ha llamado toda la vida, te ha llamado la atención el saber cortar el cabello, el saber teñir el cabello, el saber todo eso y jamás te permites acercarte porque crees que no tienes el talento y porque ves esos peinados increíbles en redes sociales y piensas que jamás tendrás el talento de hacerlo. Pero a veces simplemente es que no nos permitimos acercarnos a eso. Es que ponemos barreras para iniciar eso que nos llama la atención y no nos permitimos por temor a fracasar, por temor a que no sea lo nuestro. Y a veces cuando vamos creciendo creemos que estos temores nuevos que tenemos, estos temores que tenemos a comenzar algo nuevo, al fracaso, al rechazo, a no ser buenos en algo, creemos que tienen más sentido que temores que teníamos antes, como tenerle miedo a una paloma o tenerle miedo a una ventana. Entonces permítete superar esa barrera del miedo y verás que con el tiempo esos temores que tienes hoy, quizás en unos años te causen gracia, como ahora me causa gracia haberle tenido miedo a las palomas o a las ventanas.
Ay, malditas palomas, son aterradoras. Y esa ventana ya no la he visto, pero estoy seguro que algo tramaba. Ay, algo tramaba esa ventana.